Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema muy importante, muy actual. Esta compleja red de tensiones en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, que trasciende lo estrictamente militar para situarse también en el núcleo de la arquitectura energética global. La soberanía de Irán sobre sus vastos recursos, sobre el control geográfico muy estratégico, pues son por diversas corrientes analíticas importantes. El último gran obstáculo, dicen algunos, para la consolidación de un modelo de hegemonía extractivista que busca asegurar el flujo ininterrumpido de hidrocarburos hacia los centros de poder occidentales. Es el tema el día de hoy, la guerra en Irán y la disputa por el petróleo, hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. Las agresiones sistemáticas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán han sido consideradas maniobras de un neocolonialismo extractivista. Teherán posee una de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y representa una amenaza para Occidente porque la existencia soberana persa desafía el control total de las rutas de suministro y el monopolio energético que sostiene el andamiaje imperial. ¿Cuáles son las proyecciones del mercado energético ante la actual disputa? Ahí estaba el perfil de nuestro programa el día de hoy. Paso con mis invitados, dos de ellos aquí en nuestro estudio, uno en la distancia. Me acompaña Luis Álvarez, politólogo, miembro del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También el profesor David Paravicín, ingeniero y experto en políticas del petróleo, siempre acompañándonos con estos temas. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros acá en Texto y Contexto. No menos importante, también otro experto siempre pendiente de toda la actualidad en materia energética internacional, Miguel Jaimes, analista en geopolítica del petróleo, también docente. Miguel, gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Quiero empezar sobre este concepto, ¿no?, que estamos hablando del neocolonialismo extractivista y de qué manera, Luis, se está abordando desde la perspectiva de esta guerra llevada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Sí, bueno, gracias por la invitación. Indudablemente que toda esta ofensiva que está desarrollando el imperialismo estadounidense y digamos que sus aliados en todo el mundo es una demostración evidente de que el imperialismo primero que quiere asegurarse, ¿no?, de las reservas energéticas a nivel mundial, quiere manejar los mercados, quiere imponer a sangre y fuego el dominio absoluto en todas las fases de lo que es, digamos, la explotación petrolera, la comercialización, quiere imponer leyes leoninas, digamos, para garantizarse el dominio energético que les permita su relanzamiento como potencia hegemónica mundial, que está siendo severamente afectada primero por el tema de la grave crisis económica que padecen los Estados Unidos, por una inmensa deuda que es impagable y que, por supuesto, las agresiones en contra de Venezuela, en contra de Irán, son esa demostración palpable de que el imperialismo está dispuesto a imponer su ley a los pueblos, a sangre y fuego, robarse los recursos, digamos que seguir con el tema de la expoliación, del saqueo y, bueno, convertir a los países poseedores de las riquezas energéticas en meras colonias, ¿no? Profesor Paravicini, soberanía versus extractivismo en el contexto de esta guerra que está llevando Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, yo creo que la contradicción no está entre, no creo que sea la contradicción principal, por supuesto que hay una contradicción ahí. El tema fundamental es la crisis económica, financiera y política de los Estados Unidos, o sea, del centro imperialista, del centro mayor desarrollado del capital, porque la soberanía venezolana, en los años 90 firmamos unos contratos con el 99% de regalía para las transnacionales, 35% de impuestos sobre la renta.
ver unas modificaciones, si se quiere, medianas, o solamente que ratificaban algo de esa soberanía en Venezuela, que fue la que hizo el presidente Chávez en la ley de 2006, ha generado, creo, ver una buena parte de todo lo que estamos aquí. El centro de todo está esa crisis, de la crisis que vivimos, es que en el año 1990 hubo alguien que dijo que habíamos llegado al fin de la historia. Ese fin de la historia significó que el único que se comió ese cuento fue los Estados Unidos, mudó sus empresas, las empresas de producción intermedia, las sacó de su país, se endeudó y entendió el mundo según unas reglas, sus propias reglas, pero el mundo en su conjunto se desarrolló y creció. Los países productores y exportadores de petróleo habían hecho un esfuerzo gigantesco en el año 60, habían fundado la OPEP para tratar de ver si influían en el tema de los precios de petróleo a través de la OPEP. Se amplía esta posibilidad en el año 2014-2015 con la entrada de la fundación de la OPEP Plus. Y entonces pasa lo que hoy, el origen de esta crisis, que los países fuera del mapa de Estados Unidos controlan el 80% de las reservas internacionales de petróleo. OPEP Plus es 80% de las reservas y con los países de los BRICS 55% de la demanda general de energía mundial. Esto hace que más el ascenso tecnológico de China le sentencia a muerte el sistema hegemónico estadounidense. No tiene salvación. Lo que estamos viendo es las pancadas de ahogados. Necesitan garantizar el petróleo venezolano para poder destrozar a Irán si le hace falta. Castigar el consumo de la India y de China, del Asia Oriental, para, tratar de hacer América grande de nuevo y America First. Cosas que son un sueño. De manera que lo que estamos viviendo es una crisis brutal del capitalismo estadounidense que va a ser incapaz de retomar lo que era su rol o su función en la economía y en la política del mundo de hace 30 años. Sí. Miguel, tu visión de todo esto, ¿no? Extractivismo neocolonial de Estados Unidos e Israel en el contexto de esta guerra contra la República Islámica de Irán. Tu lectura. Hay una guerra contra la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Todos sus países han sido sometidos, perseguidos, sancionados, amenazados. Se han montado narrativas totalmente desproporcionadas, falsas, como las que se han hecho en contra de la República Islámica de Irán. Han confeccionado y esperado la guerra bajo todos sus parámetros y medidas. Han dado unos pasos muy arriesgados que ha significado convertidos en errores muy graves, y esto ya desde ya previene que un consenso sobre Irán, después que la han atacado y han asesinado a su máximo líder espiritual, va a ser muy difícil. Estamos frente a un conflicto que fácilmente se va a desarrollar por no menos de 2 años. El precio del crudo va a llegar a 3 dígitos. En una primera parte puede traspasar la barrera de los $100. Su crecimiento en los principales marcadores no ha sido desproporcionado, pero todo indica que su progresivo aumento se va a anclar y no va a retroceder. El error que se ha cometido en este ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán viene a demostrar una hegemonía la cual va a dar resultados muy graves. Irán trata de defender toda su soberanía, su producción, tiene un equilibrio en el mercado internacional. Es el 4º productor en el mundo, tiene un desarrollo energético y militar con unas características muy valiosas en toda la región. No ha escatimado en bombardear más de 10 ciudades donde los Estados Unidos mantienen todo su aparato de terror y de control para el Golfo Pérsico. Ya se empiezan a ver los principales perdedores
Israel, quien ha tenido que soportar la fuerza y la respuesta de Irán producto de una agresión inusitada que se había advertido que iba a llegar a consecuencias lamentables. Irán no se va a detener, no va a paralizar cada uno de lo que ellos consideran son sus espacios de defensa, y Estados Unidos e Israel se la van a ver muy mal, con consecuencias marcadamente pésimas en esta guerra en toda la región. Sí, y rescato un poco el punto que tú mencionas, ¿no? Lo prolongado que puede ser esta guerra. Luis, ¿es posible alcanzar una estabilidad energética internacional sin reconocer la soberanía de los pueblos, o estamos condenados a una guerra perpetua por el control de la energía en el mundo? Yo creo que los últimos acontecimientos nos están demostrando con la ejecución de esta agenda de guerra que vamos a tener varios años de inestabilidad en el campo energético, y eso va a traer unas consecuencias terribles, sobre todo para países como Europa Occidental. Sí. Uno de los principales objetivos de esta estrategia es tratar de detener en lo posible el ingente desarrollo de China como potencia económica a nivel mundial. Y bueno, Estados Unidos conscientes de que ha perdido mucho espacio, de que se encuentra sumido en una profunda crisis y que ha entrado ya en etapa de decadencia, creo que se están sacando o pretenden sacar dividendos de la caotización del mercado internacional de los energéticos, y así tratar, ¿no?, en la medida de lo posible, de retomar su espacio como potencia hegemónica mundial. Sí, sin duda, es un escenario en el que volvemos nuevamente a poner en perspectiva no solamente de lo que ha ocurrido en Irán, sino también en otros lugares del mundo, y que efectivamente también puede afectar a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, a la vuelta más de texto y contexto, hoy hablando de la guerra de Irán y el control por el petróleo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de la guerra de Irán y la disputa por el petróleo. Profesor David, usted hablaba de la OPEP, ¿no? El rol de la organización, un reciente anuncio del aumento de producción en barriles diarios, una medida técnica que se suma a una señal política, una presión sobre Washington. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, efectivamente, creo que una respuesta coordinada a una acción que yo creo que hay una internacional estructurada para ver cómo se le pone un freno a lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por el señor Donald Trump. Es decir, cómo y buscando puntos de apoyo dentro de la propia sociedad de Estados Unidos, que se supone pues que más de la mitad de esa sobre todo de la estructura política de Estados Unidos debe estar adversa la forma en que se expresa la política de los Estados Unidos hoy ante el mundo. Yo creo que indudablemente el tema del monopolio del energético es una característica fundamental del imperialismo norteamericano. El control de los mercados y sobre todo el control de precios, que los lleva a buscar este tipo de acciones
contra la OPEP. Es decir, ya esto no es primera vez que lo vimos, unos ataques brutales contra la OPEP fueron durante los años 90, que con la participación de los países productores exportadores de petróleo del país árabe llevaron el petróleo a $8. Se impuso la tesis volumétrica, es decir, ganar más por volúmenes que por el recuerdo de los precios. Pero esta batalla, como dije anteriormente, cuando se crea la OPEP Plus, crea un problema completamente distinto, porque el 80% de las reservas están en manos de estos países. Y el mercado mismo, el mercado energético. De manera que la OPEP Plus puede negociar efectivamente con los Estados Unidos, que es una negociación con los Estados Unidos, cuya preocupación fundamental en lo inmediato es el tema de los precios de los combustibles, de ver cómo con esta crisis ya de los flujos de petróleo de Medio Oriente se ven comprometidos y en una situación impredecible hasta ahora, que es lo que pueda suceder, buscar aliviarles o buscarle espacios de negociación, sobre todo para resolver el problema, porque los países, sobre todo Rusia, como gran productor, está realmente preocupado por este asunto. No se puede decir lo mismo con el resto de los países de la OPEP árabe, la OPEP árabe, porque han actuado en coincidencia con estos intereses de los Estados Unidos, y se ha demostrado, bueno, con la existencia de las bases y las reacciones, inclusive no de aliarse junto con otro país islámico, sino actuar de una manera, digamos, más vinculada con Estados Unidos e Israel. Ahora, vamos al terreno, el estrecho de Hormuz como bastión. Miguel, ante el cierre, ¿no?, de esta importante vía, se transita el 20% del crudo mundial. ¿Hasta qué punto ves tú en Hormuz que sea una línea de defensa, ¿no?, contra el monopolio energético occidental? Bueno, tal y como lo ha advertido Irán desde hace más de una década y media atrás, y muchos analistas de toda la región, el centro o el epicentro más sensible de toda esta área es Hormuz, el tráfico, el tránsito, la colocación de productos hacia otras economías, depende concretamente de los productos que salen de esta área. Pero a Hormuz también se le une el paso de Bab el-Mandab, el estrecho de las lágrimas hacia Indonesia, el cual también ahora viene a presentar con esta guerra principales dificultades. Y una de las acciones que el mundo entero está esperando ahora es la participación de Yemen en el Cuerno de África, que su cierre va a comprometer el Mar Rojo, el Canal de Suez y por supuesto que el Mediterráneo. Toda una centrífuga de conflictos que van a alcanzar niveles mucho más comprometidos. Y esto va a suceder en la medida y forma en que Israel siga atacando a la región. Va a haber una respuesta regional, ya empieza a verse como tal. Los ataques sobre el Líbano van a precipitar las respuestas de Yemen, la economía se ralentiza. Ya en lo que va de conflicto hay más de 100 millones de barriles de petróleo que no se han podido colocar desde el cierre del estrecho de Hormuz, desde que inició la guerra este fin de semana. Las consecuencias serán inmedibles y toda la situación que se va a venir presentando en el aumento del precio del petróleo va a ser muy delicada. El tema de las navieras, de las aseguradoras y de las reaseguradoras también logra ser muy delicado, pues ya no hay garantía de colocar productos en otras regiones. Luis, estrecho de Hormuz, embarcaciones escoltadas por los Estados Unidos, y de alguna manera esto está forzando directamente no solamente el cierre, sino la seguridad de las personas, de las embarcaciones que pasan por ese lugar. Sí, bueno, consecuencia directa de todo ese conflicto que se ha desatado después del inicio de la guerra, con el asesinato del Ayatollah Khomeini. Y es tan así que la guerra ya tiene un carácter regional, porque recordemos que países fronterizos, estas monarquías árabes que rodean Irán, han sido objeto de las bases militares de los Estados Unidos
de ataques por parte del ejército iraní, quienes están en todo su legítimo derecho de defenderse, porque si tú prestas tu territorio para atacar a un país, a un tercer país, bueno, estás, digamos que, formando parte del conflicto, de manera que en toda esta caotización, yo insisto en eso, en la caotización de los mercados energéticos, en el tema del tráfico y el transporte de los energéticos. Por cierto, Estados Unidos ha desarrollado esa estrategia de escoltar a los buques petroleros y de agredir a otros, y esto no va a tener como consecuencia sino el tema de agrandar la crisis, sobre todo en ese campo energético tan, digamos que tan sensible para la economía mundial, y sus consecuencias no van a tardar. Ya de hecho señalaba algunas agencias internacionales que el barril de petróleo va dentro de pocos días a sobrepasar las tres cifras. De manera que Estados Unidos, yo creo que tiene claro su objetivo, y en función de eso está demostrando que está dispuesto a hacer lo que sea por encima de toda lógica de los mercados internacionales, por encima del derecho internacional público, en lograr sus objetivos. Profesor Paravicini, el rol de China, de Rusia en todo este conflicto, y por supuesto desde el punto de vista de la posibilidad de que los precios del petróleo, de que la estabilidad energética en el mundo no se vea más afectada de lo que ya está arrastrando Estados Unidos. Bueno, creo que sería una subestimación de la inteligencia, servicio de inteligencia chino y el servicio de inteligencia ruso, pensar que esto no es un plan de muchísimo estudio durante muchísimo tiempo, e inclusive de Venezuela. Venezuela tiene más de 20 años tratando este tema, primero con el presidente Chávez y después con el presidente Maduro, y ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el tema de cómo abordar este tema estratégico, porque esto ya es de una lógica que viene de la naturaleza misma de lo que es el sistema imperialista, cuando el capitalismo llega al modo imperialista, y tiene que ver con el tema de la energía. China, por una parte, ya había ayudado a financiar unos oleoductos que sacan el petróleo iraní con el destino hacia Oriente, hacia la India. China sale directamente al Índico. Se construyeron sistemas de trasvase. Rusia, que siempre se había, inclusive siendo Unión Soviética y luego la Federación Rusa, siempre se había negado a ser de la Federación de la OPEP. Sí. Y en el año 2014, a partir de Maidán, hacen sus esfuerzos, hacen los sacrificios que antes no habían considerado hacerlos para incorporarse e inclusive mantener una pugna, porque es una pugna importante que hay con Arabia Saudita, que siempre ha mantenido el dominio allí. Y el caso ya de manera que este mercado que hoy está en tensión por el tema de Hormuz, que es un problema, que una situación que siempre se previó por las condiciones del sitio donde está ubicado y la tensión que ha desarrollado Estados Unidos en contra de Irán ya desde hace más de 40 años, que es lo que está tensionando y que ya estaba previsto. De manera que hay una inteligencia, y esa yo creo que está funcionando, pero no se revela, porque esto tiene características justamente de la guerra que se está viviendo. Sí. Miguel, para finalizar rápidamente, preguntarte obviamente el impacto en Latinoamérica y el Caribe, cómo estás viendo también no solamente la guerra en Irán, sino también esta disputa petrolera y energética internacional. Bueno, Estados Unidos va a tratar de amarrar el mayor número de contratos con Venezuela en el tema petrolero. Todos los países productores en las situaciones de guerra han experimentado un aumento del barril, y esto también logra ser una parte fundamental, producto de que Estados Unidos va a tratar de encontrar el mayor número de ganancias y de hacer de toda esta área lo que ya ha anunciado, un inmenso
intenso control y presión contra muchas naciones. El mundo cae en una alerta muy delicada. La situación del estrecho de Hormuz y el tema sobre Irán de extenderse esta guerra por los próximos años alerta al planeta a tomar medidas de una manera muy rápida. Estados Unidos considera en sus planes de agresión que América Latina va a servir como un área de aprovisionamiento en muchos productos y servicios. Así que también se presentan nuevos retos para toda esta área y hay que pensar muy bien como una nación energética y estratégica que es Venezuela, cómo va a ser el llevar esta nueva relación con Norteamérica. Sin duda alguna, muy importante. Se entiende el análisis. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Desde la distancia, siempre oportuno el análisis. Miguel Jaimes, a propósito de este tema, también ustedes, muchísimas gracias. Profesor David, Luis, gracias por tu tiempo. Y bueno, ustedes también en sus casas. Importante también lo que piensan, lo que opinan sobre nuestros temas en texto y contexto. www.telesurtv.net, contáctenos @telesurtv.net y como siempre, todo el servicio informativo en Telegram las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.